sin saber que acababa de firmar un contrato de $200,000. Su esposa se divorció de él por ser pobre, llamándolo un perdedor patético. 3 años después, regresó suplicando: «Ya no aguanto más vivir así, Armstrong. No puedo seguir casada con un pobre obrero de la construcción. He desperdiciado 3 años de mi vida creyendo en tus sueños. Nunca serás más que lo que eres, un perdedor patético». Esas fueron las últimas palabras que Trisha Carter escupió a su marido antes de estamparle los papeles del divorcio contra el pecho y salir a encontrarse con su amante que la esperaba afuera. Ella no tenía ni idea de que el hombre al que acababa de llamar perdedor había firmado un contrato de $200,000 esa misma mañana. Lo que sucedió después te hará cuestionar con qué rapidez el amor puede convertirse en avaricia y cómo el karma siempre llega a tiempo. Espectadores, ¿alguna vez os ha subestimado aquella persona que prometió amaros? Cuéntanos cómo lo gestionaste en los comentarios. El aire matutino traía consigo el penetrante olor a polvo de hormigón y diésel mientras el sol se alzaba sobre los bordes del horizonte aún en construcción de Houston. En la esquina de una concurrida obra en construcción, Armstrong Carter se inclinó sobre una losa de cimentación, midiendo la alineación de una viga de acero con la cuidadosa precisión de un hombre que respetaba hasta el más mínimo detalle. El sudor le resbalaba por la sien y desaparecía en el cuello de su camisa gris descolorida. Sus vaqueros estaban rotos por las rodillas, sus manos callosas y magulladas. Sin embargo, sus movimientos eran firmes, deliberados, como los de alguien que desde hacía tiempo aceptaba que la excelencia era su propia recompensa. «Carter, vamos a cerrar esa sección al mediodía», gritó su capataz desde el otro lado del terreno. «Entendido», respondió Armstrong. Había trabajado todos los días durante 3 años sin faltar ni un solo turno. Incluso en días festivos, llegaba temprano y preparaba las herramientas en silencio antes de que llegaran los demás. No era el hombre más ruidoso del lugar, pero todos confiaban en él. Cuando un trabajo exigía perfección, se lo encargaban a Armstrong, y aún así, a pesar de su dedicación, su cuenta bancaria apenas se mantenía por encima de cero. En casa, hacía más frío que el asfalto de la mañana. Su esposa, Trisha, ya no lo esperaba despierta. Sus palabras se habían vuelto cortantes, su tono impaciente. Ella había dejado de llamarlo cariño hacía meses. Su pequeño apartamento de una habitación en la calle Besón resonaba con un silencio sepulcral estos días. Armstrong hizo una pausa por un momento y se secó la frente. Su teléfono vibró contra su muslo. Casi lo ignoró. Las visitas a domicilio solían significar más trabajo, pero algo en su interior le decía: «Responde». «Hola, soy Carter», dijo con voz ronca. Una voz familiar resonó al otro lado de la línea. «Señor Carter, soy Reynolds de Skyline Developers. ¿Se acuerda de mí?». Armstrong parpadeó, enderezándose. «Sí, señor. Buenos días. ¿Cómo está?». «Muy bien, hijo. Mire, quería llamarle personalmente. Le comenté a la junta directiva sobre su trabajo en el proyecto Riverview. La precisión, el compromiso, les encantó. Así que lo propuse para la ampliación comercial de Skyline. Ya la aprobaron. Enhorabuena, Carter. Lo consiguió». Apenas pudo asimilar las palabras. «Señor, ¿quiere decir que usted es el contratista del proyecto? El proyecto vale $200,000, y hablaremos de los detalles cuando estés aquí». Armstrong parpadeó, sorprendido. «¿Yo, señor?». «Sí. ¿Puedes llegar a la oficina del centro en 1 hora?». «Sí, por supuesto, señor». «Gracias. Muchísimas gracias». Por un momento, Armstrong se quedó sin aliento. El olor a cemento y polvo a su alrededor se desvaneció. Su pecho subía y bajaba lentamente mientras intentaba asimilar lo que acababa de suceder. «Gracias, señor Reynolds», dijo finalmente con voz temblorosa. «Muchísimas gracias». Colgó y se quedó inmóvil, mirando al suelo. 3 años de sudor, rechazo y silenciosa resistencia. De repente, todo cobró sentido. «Ken, cúbreme», gritó desde el otro lado de la obra. «Vuelvo enseguida». Sin esperar respuesta, se quitó los guantes,
Se limpió las manos en los vaqueros y corrió hacia su vieja camioneta. Por la ventanilla, vio cómo el BMW se alejaba, con la luz del sol brillando en su carrocería mientras desaparecía calle abajo. El silencio que siguió fue denso, cruel, interminable. Se dejó caer en el sofá, con los mismos papeles aún en las manos. El teléfono en su bolsillo vibró de nuevo. Un nuevo mensaje confirmaba el depósito de su anticipo de $100,000. Lo miró fijamente durante un largo rato, con la mandíbula apretada y los ojos brillantes. El mensaje se volvió borroso mientras las lágrimas le llenaban los ojos. Susurró entre dientes: «Si tan solo hubieras esperado una hora más». La habitación respondió con silencio. Solo el leve zumbido del ventilador de techo, que giraba arriba, rompía la quietud mientras la luz del día se desvanecía en el crepúsculo. El ventilador giraba perezosamente sobre él mientras la noche se cernía sobre Houston. Armstrong se sentó en el borde del sofá, con la mirada perdida en la nada. Los papeles yacían abiertos a su lado. La tinta negra de la firma de su esposa lo atormentaba en silencio. El aire aún olía a su perfume, un aroma floral y dulce que ahora le revolvía el estómago. Se levantó lentamente, caminó hacia la pequeña cocina y se sirvió un vaso de agua. Le temblaba ligeramente la mano al beber. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado, convirtiéndose en algo más pesado, un dolor que lo alcanzaba. Hueso. El apartamento que una vez albergó su risa ahora parecía un cascarón vacío. Dejó el vaso en la encimera y miró hacia la puerta por la que ella había salido. «Ni siquiera te quedaste a escuchar», susurró. Su voz se quebró, ahogada por el vacío. La luz de la mañana se deslizaba por las estrechas paredes del apartamento, dibujando líneas silenciosas sobre los papeles esparcidos por la mesa. Armstrong no había dormido. El mensaje del Departamento de Finanzas aún brillaba en la pantalla de su teléfono, prueba de lo que había logrado y de lo que ella había desechado. Se quedó allí sentado hasta que el sol salió por completo y las sombras se tornaron doradas. Entonces se levantó, se abotonó la camisa, tomó una decisión y se fue a trabajar. En la obra, el trabajo ya había comenzado. El aire estaba cargado con el golpeteo de los martillos y el rugido de los motores. Caminó directamente hacia la caseta del capataz, levantando polvo con cada paso. El hombre levantó la vista de una pila de formularios cuando Armstrong entró. «Buenos días, Carter», dijo. «Has llegado temprano. Vine a entregar esto». Armstrong dejó su carta de renuncia doblada sobre el escritorio. «Agradezco cada oportunidad que me dieron aquí, pero tengo un contrato que gestionar por mi cuenta». El capataz parpadeó, sorprendido. «¿Estás seguro? Es una decisión importante». «Seguro», respondió con tono tranquilo y firme. «Ha llegado el momento». Se dieron la mano en silencio. Cuando Armstrong se giró para marcharse, el hombre mayor asintió una vez. «Te lo has ganado, Carter. Aprovéchalo al máximo». Afuera, la ciudad resplandecía bajo el calor matutino. Condujo su camioneta directamente a una oficina de alquiler, firmó el contrato de arrendamiento de un pequeño taller en las afueras y pasó el resto del día comprando las herramientas que necesitaría. Esa noche, llamó a 2 hombres con los que había trabajado, obreros honestos que nunca le temieron al trabajo duro. Caleb y Reggie llegaron a la mañana siguiente, de pie, algo incómodos, junto a su camioneta mientras él les explicaba el plan. «Este trabajo no es solo concreto y acero», les dijo Armstrong. «Es reputación. Cada detalle debe hablar por sí mismo. Les daremos más de lo que pagaron». Asintieron, y desde ese día en adelante, los 3 se convirtieron en una rutina de precisión y sudor. Él se encargaba de todo: permisos, materiales, programación, coordinación. Los días eran largos, a veces extendiéndose hasta bien entrada la noche bajo los reflectores, pero no le importaba. Cada sonido de martillo, cada olor a cemento fresco era un latido que lo alejaba del dolor que ella había dejado atrás. Inspeccionó cada poro del concreto, revisó cada junta, se aseguró de que nada dejaba la vista imperfecta. Cuando el cansancio lo vencía, seguía adelante. Cuando la duda susurraba, la acallaba con otra hora de trabajo.
La extensión comercial de Skyline comenzó a tomar forma poco a poco, una sólida estructura que emergía de la tierra, la recompensa a años de humildad y perseverancia. Mientras Armstrong se hundía en el sudor y el polvo, Theresa vivía en la luminosidad. El mundo de Darren eran relucientes suelos de mármol y paredes de cristal que capturaban la puesta de sol. La primera mañana que despertó en su apartamento, se sintió renacida. Había llenado el armario con ropa que sus manos temblaban al tocar. Seda, cachemir, perfume que brillaba como champán en la piel. El anillo en su dedo no era de compromiso. Era una promesa que fingía no cuestionar. Él la introdujo en restaurantes que requerían reservas con semanas de antelación, en salones donde la música sonaba suave y cara. Reía demasiado fuerte, bebía despacio y posaba para fotos que nunca publicaba, pero que revisaba cada noche antes de dormir. Sus viejas preocupaciones, las facturas, los plazos de entrega, los ojos cansados de Armstrong parecían un recuerdo lejano. Darren la llamaba hermosa, merecedora, suya. Paz. Cuando él estaba cerca, su mundo giraba en torno a él. Cuando no, los días transcurrían como en un sueño interminable. Cada fin de semana, algo nuevo, un viaje a Galveston, una suite en Dallas, una pulsera, un ramo de flores. Dejó de mirar precios, dejó de pensar en cuánto costaba nada. Sus amigas la envidiaban. Su madre la llamó una vez y ella simplemente le dijo, «Por fin soy feliz». De vuelta en la obra, Armstrong terminó otro día bajo un sol poniente. La camisa se le pegaba a la espalda, le ardían los músculos, pero tenía la mente despejada. Caleb y Reggie bebían agua sentados en cubos volcados. «Nunca parás», dijo Reggie, negando con la cabeza. Armstrong contempló la estructura en construcción y dijo en voz baja, «Porque esto es todo lo que me queda». Por la noche, al regresar a su pequeño apartamento alquilado, abría la ventana para que entrara el aire nocturno y repasaba los planes del día bajo la luz amarilla de una lámpara de escritorio. A veces, el cansancio lo arrastraba hasta dormirse allí mismo, en la mesa. Otras veces, simplemente se sentaba a escuchar. El leve eco de los camiones a lo lejos, susurrando su agradecimiento a un Dios en el que estaba aprendiendo a confiar de nuevo. El proyecto creció más rápido de lo esperado. El cliente lo visitó 2 veces, y en ambas ocasiones se marchó impresionado. «Te manejas como una empresa», le dijo uno de ellos, dándole una palmada en el hombro. «Sigue así, Carter, y no necesitarás el nombre de ninguna otra empresa». Él solo sonrió y volvió al trabajo. Un mes después, llegó la citación judicial. Esta vez no sintió un vuelco en el corazón. Se puso la camisa más limpia, se peinó y llegó temprano. La sala del tribunal estaba silenciosa, con aire acondicionado, casi estéril. Bajo la luz plana de las lámparas, Armstrong estaba sentado a la mesa de madera con su abogado a su lado, las manos tan apretadas que las venas se le marcaban en la piel. El aire era seco, casi estéril, y el leve crujido de los papeles resonaba más fuerte que las voces. Al otro lado del pasillo, Theresa estaba sentada con su abogado, con las piernas cruzadas y la mirada fija en el suelo pulido. Parecía serena, impasible, como si el proceso no le afectara en absoluto. El juez entró, canoso y solemne, su toga ondeando suavemente tras él mientras todos se ponían de pie. Asintió una vez para que se sentaran, luego se ajustó las gafas y leyó el expediente del caso en silencio por un momento. «Señor y señora Carter», comenzó, con voz tranquila pero firme. «Este tribunal reconoce que todos los intentos de reconciliación han fracasado y ambas partes han acordado que el matrimonio no puede continuar». Los miró alternativamente, con ojos cansados pero amables. «¿Es correcto?». El abogado de Armstrong asintió levemente. El abogado de Theresa hizo lo mismo. El juez se volvió hacia Armstrong. «Señor Carter, ¿tiene alguna objeción a la disolución de este matrimonio?». Armstrong levantó la vista. Tenía un nudo en la garganta, pero su voz era firme. «No, su señoría. Si eso es lo que ella quiere, no tengo motivos para retenerla». El juez miró a Theresa. «Señora Carter». Ella se movió ligeramente, y el tenue aroma de su perfume se extendió por la sala. «Sin objeciones,
Su señoría, dijo con voz serena. Este matrimonio ha terminado. No se equivocaba. Unas semanas después de la inspección final, comenzaron a llegarle nuevas llamadas. Un almacén logístico en la zona norte, una pequeña plaza comercial a las afueras de Dallas, y luego un contrato de remodelación en Austin, cada uno más grande que el anterior. Armstrong los aceptó todos, gestionándolos con la misma precisión, con la misma mano firme que le había forjado su reputación. Seguía viviendo con sencillez, con la misma camioneta y el mismo reloj de pulsera desgastado. Pero el peso que antes lo agobiaba había desaparecido. Cada mañana se despertaba con una calma que lo impulsaba a conducir, sin desesperación. El trabajo se había convertido en algo más que un medio de vida. Era su propósito. Un año después, lo hizo oficial. Pasó una tranquila tarde en la oficina del registro civil firmando los papeles que le daban nombre a su sueño, Armstrong Construction LLC. Después, se quedó afuera, con los documentos cuidadosamente doblados en la mano, sintiendo el viento cálido en su rostro. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No tenía con quien compartir el momento, pero no importaba. Lo había construido con sus propias manos. El crecimiento llegó como las estaciones, constante y seguro. Un contrato se convirtió en 3, luego en 5. En 2 años, tenía una oficina con paredes de cristal y un pequeño equipo de ingenieros y supervisores. El olor a polvo y metal fue reemplazado por madera pulida, pintura fresca y el zumbido de las computadoras. Aún así, seguía visitando cada obra personalmente, con las botas puestas, las mangas arremangadas y la mirada atenta. Para el 3er año, Armstrong Construction se había convertido en un nombre que inspiraba respeto en todo Texas. Ya no era el hombre que buscaba trabajo. Los clientes lo buscaban a él. Los promotores confiaban en él. Los bancos le ofrecían líneas de crédito incluso antes de que las pidiera. A veces, cuando se paraba frente a un edificio terminado, una estructura que relucía bajo el sol de la mañana, pasaba los dedos por la pared, sintiendo la superficie fría. Recordaba el día en que casi lo perdió todo. El día en que ella se fue. El día en que le susurró que debería haber esperado 1 hora más. Ahora no susurraba nada. Simplemente sonreía en silencio y se dirigía a la siguiente obra. Por las tardes, conducía por las calles de la ciudad que una vez lo hicieron sentir pequeño. El mismo horizonte que se había alzado imponente sobre él ahora lucía fragmentos de su trabajo, su sudor incrustado en el vidrio y el acero. En el corazón del centro, la extensión comercial Skyline seguía en pie, con las luces brillando en su fachada. Cada vez que pasaba por allí, redujo la velocidad y echó un vistazo, no por orgullo, sino por gratitud. Aquel proyecto había sido su punto de inflexión, el puente entre quien era y en quien se había convertido. 3 años lo habían transformado de un simple trabajador en una figura reconocida, de un hombre olvidado a un hombre recordado. Y aún así, seguía llegando al trabajo antes que nadie. Sus manos seguían siendo igual de ásperas. El éxito no lo había ablandado. Solo había profundizado su silencio. El mundo a su alrededor había crecido, pero Armstrong Carter había aprendido algo por las malas. La grandeza no necesita alardear. Al otro lado de la ciudad, el mundo de Traich estaba a punto de derrumbarse. La mañana transcurría con calma, de esas en las que la luz del sol se filtraba perezosamente por los altos ventanales del ático de Darren. El aire olía tenuemente a perfume caro y café recién hecho. Trisa estaba acurrucada en el sofá blanco, mirando fotos en su móvil. Cenas, playas, la pulsera de plata que Darren le había comprado el mes anterior desde la cocina abierta, que ella llamaba en voz baja. «Vas a llegar tarde otra vez, cariño». Darren estaba en el dormitorio abotonándose la camisa antes de una reunión. «Pueden esperar», dijo, sonriendo con sorna a su reflejo en el espejo. Ella rió. «Me malcrías. Ese es el punto». Él la besó en la frente, tomó las llaves y dejó la puerta del dormitorio abierta. Ella subió el volumen del jazz suave en los altavoces y se hundió más en el sofá. Sonó el timbre. Frunció el ceño, mirando la hora. ¿Ya llegó el paquete?, murmuró, incorporándose y ajustándose la bata.
Abrió la puerta sin pensarlo. Una mujer estaba allí, alta, elegante, con una postura firme como el cristal. Dos niños estaban a su lado, silenciosos y atentos, con la mirada fija en su rostro y luego en la sala. La voz de la mujer era fría pero firme. ¿Quién es usted? Trisa parpadeó, desconcertada. ¿Disculpe? La mujer dio un paso al frente, entrecerrando los ojos. Dije, ¿quién es usted y por qué está en el apartamento de mi esposo? Trisa se quedó paralizada. Creo que se ha equivocado de apartamento. La mujer dio un paso deliberado hacia adentro. No, dijo, con un tono tranquilo pero cortante. No me equivoqué. Antes Trisa pudo hablar. Una voz provino del pasillo. ¿Qué está pasando aquí? Darren apareció, con la chaqueta sobre el brazo, y sus pasos se detuvieron en cuanto la vio. Su rostro palideció. Rebecca. A ella le tembló un poco la mano, pero sus palabras no. Así que es verdad. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Rebecca lo miró, luego volvió a mirar a Trisa, con la mirada gélida. ¿Has estado viviendo aquí? Trisa abrió la boca, pero las palabras se le enredaron. Me dijo que te habías ido. Dijo que estabas divorciada. La risa de Rebecca fue suave y cruel. ¿Divorciada? Se giró hacia Darren, y su voz rompió el silencio. Le dijiste que me había ido mientras me mataba a trabajar, enviándote dinero todos los meses. La trajiste a mi casa. Dejaste que nuestros hijos entraran en esta inmundicia. Darren levantó una mano débilmente. Rebecca, por favor, déjame explicarte. El sonido de su palma contra su rostro resonó en la habitación como un relámpago. Darren retrocedió un paso, con la vergüenza ardiendo en sus ojos. Rebecca se giró. Dirigiéndose bruscamente hacia Trisa, empaca tus cosas. Trisa parpadeó, atónita. ¿Qué? Dije. Empaca tus cosas. Todos y cada uno de ellos. Esa ropa, esos bolsos, esos zapatos, todo. Lo compré con el dinero de mi marido. Caminó hacia el vestidor, sus tacones resonando en el suelo de mármol, y abrió de golpe el armario. Los vestidos de diseñador, los bolsos y las cajas de Trisa se desparramaron ante sus ojos como una confesión brillante. Rebecca señaló. Quítatelos. Todos. Trisa se aferró a la bata de seda que llevaba sobre los hombros. No puedes. Sí puedo y lo haré, interrumpió Rebecca con voz cortante. Las joyas, la tarjeta, los bolsos. Déjalos aquí. Cuando Trisa dudó, Rebecca se acercó, bajando la voz a un susurro que hirió más que cualquier grito. Has estado jugando a ser la dueña de la casa con mi dinero. Me aseguraré de que te vayas de aquí con exactamente lo mismo con lo que llegaste. Nada. Las manos de Trisa temblaban mientras sacaba la tarjeta negra de la cartera y la dejaba sobre la mesa. Uno a uno, se quitó los anillos, el collar, la pulsera de la que una vez había presumido. Sonaron suavemente al caer sobre el cristal. Rebecca cogió el móvil y pulsó un botón. Seguridad, suban. Los ojos de Trisa se llenaron de lágrimas y su voz tembló. Por favor, no lo sabía. Me dijo que estabas casada. La mirada de Rebecca la silenció. Sabías que estaba casado en cuanto empezó a esconder el móvil. Las mujeres como tú siempre lo saben. Simplemente no te importa. La puerta se abrió y entraron dos guardias uniformados. Señora, acompáñela afuera, dijo Rebecca con frialdad. No debe regresar. Sus pertenencias se van con ella, y nada más sale de este apartamento. Los guardias dudaron un instante, mirándose entre sí. Entonces, uno de ellos recogió la maleta de Trisa. El otro señaló la puerta. Ella intentó alcanzar a Darren, pero él se quedó paralizado, con la mirada fija en el suelo. La vergüenza en su rostro era un peso que no podía soportar. Darren, susurró, di algo. Él no dijo nada. La voz de Rebecca resonó a sus espaldas. No pierdas el tiempo. Es justo lo que te mereces. El pecho de Trisa se elevó bruscamente, como si la hubieran golpeado de nuevo. Le tembló el labio. Se giró lentamente hacia la puerta, aferrándose a lo poco que aún llevaba puesto.
Cuando los guardias la abrieron, tropezó hacia adelante, con la vista nublada por las lágrimas mezcladas con la humillación. Rebeca estaba junto a la puerta, con las manos pulcramente entrelazadas frente a ella. «No te preocupes», dijo en voz baja. «Pronto volverás a ver su nombre en los documentos judiciales». La puerta se cerró de golpe tras ella. Trisa se quedó de pie en el pasillo. Temblaba, con el rostro ardiendo de vergüenza. Sus maletas parecían ridículamente pequeñas contra el vasto pasillo de mármol. Su reflejo en las paredes pulidas mostraba a una mujer despojada de todo: dinero, apariencia, orgullo. Afuera, el calor la oprimía como un castigo. Arrastró sus maletas calle abajo, pasando junto a filas de gente que ni siquiera la miraba. La ciudad que una vez gobernó desde los ventanales parecía ahora engullirla por completo. Durante las semanas siguientes, la vida deslumbrante que había construido se desvaneció poco a poco. Sus tarjetas dejaron de funcionar. Las llamadas cesaron. Nadie respondía a sus mensajes. Los mismos amigos que antes le rogaban que los invitara a cenar ni siquiera abrían sus mensajes. Alquiló una pequeña habitación en un edificio viejo donde el aire olía a polvo y a un ligero olor a humedad. La noche se extendía interminablemente. A menudo se sentaba junto a la ventana, observando cómo los faros de los autos cruzaban la carretera mojada, recordando cómo solía contemplar esta ciudad desde lo alto. Ahora todos en Dallas habían oído hablar de Armstrong Carter. El nombre de su empresa aparecía en vallas publicitarias, en los noticieros nocturnos, en revistas de negocios apiladas por tiendas. Mostradores. La gente hablaba de él con una admiración que ella una vez creyó imposible para un hombre como él. No necesitaba un televisor para saber lo lejos que había llegado. La ciudad misma llevaba su nombre, y fue esa verdad insoportable, el eco de su éxito en cada conversación, lo que finalmente la impulsó a salir de aquella pequeña habitación una fría mañana. Se puso una blusa sencilla, se recogió el pelo y caminó hacia la torre de cristal que llevaba su nombre. El aire matutino era frío, lo suficientemente penetrante como para quemar. Trisa se detuvo al otro lado de la calle del edificio de cristal que parecía vibrar de vida. La construcción de Armstrong grabada en plata en su entrada. Los autos pasaban deslizándose, el mundo seguía su curso como si ella fuera invisible. Sus manos temblaban alrededor de la correa de su gastado bolso. Durante horas, había caminado frente a ese edificio, dando vueltas, diciéndose a sí misma que regresaría, pero no lo hizo. No pudo. Cuando finalmente cruzó la calle, su reflejo la siguió en los vidrios polarizados, descolorido, envejecido, casi irreconocible. Dentro, la recepción relucía con pisos de mármol y flores frescas en jarrones de cristal. Se quedó allí un largo rato, sin saber cómo respirar. La recepcionista, una joven con un traje azul marino entallado, levantó la vista del ordenador. «Buenos días, señora. ¿Tiene cita?» Trisa tragó saliva. «No, pero por favor, dígale al señor Carter que Trisa está aquí para verlo». La mujer dudó. En sus ojos brilló una chispa de comprensión, como si hubiera oído el nombre antes. Asintió una vez, cogió el teléfono, susurró brevemente y dijo: «La recibirá». A Trisa casi se le doblan las rodillas. Siguió a la asistente por un pasillo silencioso, lleno de fotografías, imágenes de altos edificios, proyectos terminados, premios. Cada imagen llevaba su nombre. El murmullo del éxito llenaba el aire como música. Al final del pasillo, unas puertas dobles de cristal estaban abiertas. Entró. Armstrong estaba junto a la ventana, de espaldas a ella, con las manos en los bolsillos, mirando la ciudad que le había dado fama. La luz del sol inundaba la habitación, dibujando líneas nítidas sobre el escritorio. Por un momento, apenas pudo hablar. Armstrong. Se giró lentamente. Los años habían esculpido fortaleza en su rostro, calma, sereno, un hombre plenamente seguro de sí mismo. Trisa. Su nombre sonaba diferente en su boca. No enojado, no amargado, solo distante. Dio un paso al frente. «Casi no vine. No pensé que me verías». Él no respondió. Su silencio oprimió sus palabras hasta que ella misma lo llenó. «Lo he perdido todo». Darren mintió.
Su esposa regresó. Me echó sin nada. Ya ni siquiera tengo cama. Rodeó el escritorio y se detuvo a unos pasos de ella. Su mirada era fija, indescifrable. No me alegra eso, dijo en voz baja. Las lágrimas le nublaron la vista. Estaba ciega, Armstrong. Pensaba que el dinero era seguridad, que el amor era consuelo. ¿Pero tú? Su voz se quebró. Eras lo único real que he tenido. Él no dijo nada. Ella extendió la mano desesperada, con la voz temblorosa. Por favor, empezaré de nuevo. Limpiaré. Ayudaré. No me importa lo que haga falta. Solo dame otra oportunidad. Miró su mano, la misma mano que una vez lució el anillo que se había quitado sin dudarlo. No la tocó. ¿Recuerdas cómo me llamaste? Preguntó en voz baja. Ella se quedó paralizada. Un perdedor patético. Su tono era uniforme, casi amable. Dijiste que nunca sería más de lo que era. Ese fue el día en que dejé de intentar demostrarle nada a nadie. Construí todo lo que ves aquí para reconciliarme con ese momento. Sus lágrimas ahora caían libremente. Estaba furiosa, tonta. Por favor, Armstrong. Él negó con la cabeza una vez, lenta y definitivamente. Me abandonaste cuando estaba de rodillas. No puedes volver ahora que estoy de pie. Se derrumbó por completo, desplomándose sobre el suelo pulido, sus sollozos resonando contra el cristal. Armstrong, por favor. No tengo a dónde ir. Él apretó la mandíbula. Deberías haber pensado en eso antes de desechar lo que era real. Durante un largo rato, el único sonido en la habitación fue su llanto. La ciudad afuera se movía silenciosamente, la luz del sol brillando en las ventanas de los edificios que él había construido. Cuando finalmente levantó la vista, él seguía de pie junto a la ventana. Le dio la espalda de nuevo, observando el horizonte. Susurró entre lágrimas, así que eso es todo. Después de todo. Él no se giró. Después de todo, ella se levantó tambaleándose, con las manos temblorosas. Su voz salió débil, quebrada. ¿Te arrepentirás, Armstrong? Recordarás que te lo supliqué. Su reflejo en la ventana era tranquilo. Ya recuerdo suficiente. Se quedó allí unos segundos, temblando, luego se giró y salió tambaleándose. La recepcionista la miró al pasar, con los ojos llenos de lástima. Afuera, el aire frío la golpeó como una ola. Las puertas de cristal se cerraron tras ella con un suave siseo. Bajó los escalones lentamente, con los talones inestables, el sonido de la ciudad creciendo a su alrededor. A mitad de la calle, se detuvo y volvió a mirar el imponente edificio. El nombre sobre las puertas brillaba a la luz del sol, Construcción Armstrong, y por primera vez, vio lo que había desechado. Sus labios temblaron mientras las palabras salían de ella en un susurro para nadie. Tenía oro en mis manos y lo cambié por polvo. Espectadores, ¿creen que Traich merece una segunda oportunidad con Armstrong? Dejen sus opiniones en los comentarios. No olvides darle a me gusta y suscribirte para ver más historias interesantes y basadas en hechos reales.